Vamos con noticias de la economía, inflación y proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Todo eso y más junto a José Ignacio Atenas. Nacho, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Nico? Muy buenas tardes. Así es, comenzamos con lo que son buenas noticias, o al menos alentadoras, porque el Fondo Monetario Internacional mejoró el panorama económico para nuestro país, entregó nuevas proyecciones respecto al crecimiento que podríamos tener el año 2021 y aumenta esta cifra de un 4,5% a un 5,8%, lo que genera bastante expectativa, una expectativa bastante positiva de que para este año se pueda recuperar la economía. Las razones del Fondo Monetario Internacional para entregar estas cifras son, por ejemplo, la baja base de comparación que vamos a tener con el año 2020, y la otra razón es el consumo. El Fondo Monetario Internacional dice que todavía los efectos del segundo y tercer retiro del 10% se van a ver reflejados en la economía. Además, muchas personas están retomando la actividad en sus distintos puntos laborales, por lo que se espera que haya un mayor consumo de diversos productos para el año 2021. Y lo otro que también que va de la mano con el buen momento que se está viviendo en los metales rojos, lo hemos visto, el cobre está teniendo un gran crecimiento en lo que va de año, debido a que China está teniendo una muy buena recuperación, más rápida de lo esperada, por lo que ha demandado mucho cobre a nuestro país. Es nuestro principal socio de exportación, por lo tanto la expectativa es que la economía chilena se vaya estabilizando este año 2021, y esta proyección nos deja como el segundo mejor país de Latinoamérica, detrás de Perú, que proyectan un crecimiento que era de 7,3%, lo aumentaron a un 9% y nos convierte, como les decía, en el segundo país de Latinoamérica con mejores proyecciones según el Fondo Monetario Internacional. Detrás de nosotros iría México con un 4,6%, Argentina también con un 4,5%, Colombia con un 4,6% y Brasil con un crecimiento de un 3,6%. Todas estas estimaciones, de todas maneras, desde el Fondo Monetario Internacional llaman a tener ojo. Va a depender mucho de la evolución de la pandemia, tanto en nuestro país como en América Latina. El proceso de vacunación ha entregado bastante estabilidad en cuanto a los mercados, que proyectan un mejor resultado dependiendo de la cantidad de personas que comiencen a vacunarse, y que vamos a tener un poco más de movilidad tanto en la economía como en el mercado laboral. De todas maneras, América Latina mejora con estas proyecciones, pasa de un 3,6% que había proyectado el Fondo Monetario Internacional a un 4,1%. De todas maneras, en la misma institución dicen que hay que tener ojos con los sectores más golpeados, que siguen solicitando ayuda, que los distintos gobiernos de los países de Latinoamérica van a tener que implementar diversos paquetes para poder ir reactivando la economía de los países de América Latina. Declaraciones que tuvimos también del Ministerio de Hacienda, que se refirió justamente a esta mejor cifra que entrega el Fondo Monetario Internacional respecto al crecimiento de Chile para el año 2021. A continuación los invitamos a escuchar declaraciones. El Fondo Monetario Internacional aumentó las proyecciones de crecimiento para Chile en este 2021 desde el 4,5 a 5,8. Eso obviamente es una buena noticia para nosotros, porque es en línea de lo que hemos estado hablando, de tener una reactivación económica, ojalá lo más fuerte y dinámica posible. Nos damos cuenta que eso, que es una proyección, nos plantea muchos desafíos de poder apurar esta recuperación, revisar nuestros instrumentos para poder seguir apoyando lo que sea necesario, y sobre todo, ¿no es cierto?, seguir con un proceso de vacunación que nos da esperanza hoy día, nos da esperanza desde un punto de vista sanitario para nuestra población, pero también sabemos que también es uno de los pilares en los que se va a sustentar nuestro crecimiento económico. Lo decía el Ministerio de Hacienda, el Ministro de Hacienda, y también el Fondo Monetario Internacional. Va a depender de la evolución de las vacunaciones que se puedan realizar en nuestro país. De todas maneras, en los próximos días también se esperan un nuevo paquete de medidas por parte del Ministerio de Economía para los sectores gastronómicos y los sectores del turismo, que han sido bastante dañados, pese a que la gastronomía por lo menos está mostrando mejores cifras, comunas que pasan a fase 3, por lo tanto les permite, por ejemplo, abrir los fines de semana, lo que genera, por lo menos representa un 40% de la venta total para un sector gastronómico que poco a poco comienza a recuperar. Si continuamos con otro tema, con otra situación, que son buenas noticias, porque según el índice que entrega el Banco Central de nuestro país, las ofertas laborales suben a su mayor nivel desde julio del año 2019. Tuvo un alza cercana a un 5% en el mes de enero. La caída de diciembre habíamos visto una caída de 2,3% en lo que son las ofertas laborales, que había sido la primera caída desde mayo.
mayo, pero repunta en el primer mes del año, de este 2021, digo, con un alza de un 5% en enero, y que lleva a que las ofertas laborales se sitúen en la misma como era antes de la crisis económica e incluso antes del estallido social. Los expertos dicen que se debe principalmente al precio del cobre, que nuevamente comienza a ayudar a diversos sectores de la economía que comienzan ya a elaborar más ofertas justamente para distintos trabajadores. Recordemos que actualmente el desempleo llega a un 10,3%. Además, la FMI, como decíamos, entregó buenos números, lo que proyecta un mejor panorama laboral para nuestro país. De todas maneras, lo bueno de esta noticia es, dicen los expertos, es que comenzamos a dar de alguna manera batalla a lo que es la informalidad laboral. De los últimos puestos que se han creado en nuestro país, sobre el 60% son empleos informales. Por lo tanto, tener mayores ofertas laborales, que se estabilice un poco más el mercado laboral, beneficia a todos quienes están justamente buscando trabajo, incluso también a las empresas que están dando oportunidades. Conversamos con expertos de la plataforma trabajando.com, que también se dedican justamente a ver todo el tema de ofertas laborales, y nos comentaban que incluso en su plataforma se ha visto diferencia que comienzan a aumentar las ofertas de distintos rubros. A continuación los invitamos a escuchar declaraciones. En línea con el informe del Banco Central del día de hoy, desde trabajando.com vemos con optimismo el crecimiento sostenido, paulatino pero constante, que han tenido las ofertas laborales en nuestro portal. Desde junio del año 2020 a la fecha, han venido creciendo de manera sostenida, alcanzando al día de hoy cerca de 25.000 ofertas laborales, las cuales se traducen en cerca de 100.000 vacantes de empleo para las personas. Estos son números muy grandes, números que no se veían desde antes de la pandemia, incluso desde antes del estallido social. De hecho, para poder encontrar números similares tenemos que ir a enero del año 2019. Y si nos comparamos con fechas más recientes, misma fecha, enero del año 2020, justo antes del inicio de la pandemia en nuestro país, estamos por sobre en un 13% con respecto a la oferta laboral. Buenas noticias para un pilar, como lo han dicho las autoridades de gobierno, que es el mercado laboral, un pilar para poder reactivar justamente la economía. En las últimas cifras que había entregado el Instituto Nacional de Estadísticas había visto que habían disminuido un poco las ofertas laborales, que habían disminuido la creación de empleo. Sin embargo, con esto al menos se ilusionan los expertos, se ilusionan las autoridades de que pueden haber mejores números incluso para la próxima cifra que se entrega respecto al mes de febrero. Y continuamos con lo que es un nuevo beneficio que está entregando el gobierno. Hablamos del ingreso familiar de emergencia, que los montos se van a representar dependiendo de la condición sanitaria en que se encuentre cada comuna. Se van a ver postulaciones a través de www.ingresodeemergencia.cl. Desde hoy lunes hasta el 18 de febrero se puede postular para tener acceso a este nuevo ingreso familiar de emergencia, que, como les decía, va a ir dependiendo de la fase en que se encuentren las comunas. Los montos van a depender justamente de las fases del plan paso a paso. Por ejemplo, en cuarentena, 100.000 pesos por cada integrante para aquellas personas que han estado 28 días en fase 1. Para aquellos que estén en fase de transición, 40.000 pesos por cada integrante, y disminuye en ambos casos después del quinto integrante. Y en fase 3 puede ser hasta 25.000 pesos por cada integrante. La forma de postular puede ser con clave única o con el RUT, entrando a la página web que les mencionábamos en un principio. Conversamos el día de hoy en los anuncios que entregó en el reporte del MinSal la ministra de Desarrollo, Carla Rubilar, que entregó mayores antecedentes sobre este ingreso familiar, este nuevo ingreso familiar de emergencia, que busca ayudar y beneficiar a muchas familias que todavía tienen bajos ingresos debido justamente al impacto que ha tenido la pandemia. Los invitamos a escuchar declaraciones. Tenemos un IFE de transición, tenemos también un bono COVID. Y lo que cambia en este mes de febrero es que las familias más vulnerables, aquellas que son del sistema de seguridad y oportunidades o que tienen un integrante con un subsidio único familiar en ese hogar, van a recibir un beneficio que además va a ser de forma automática. Independiente si lo reciben automático o tienen que postular, esta postulación se realiza del 8 al 18 de febrero y el pago se inicia el 26 de febrero. Muy importante, tal como decía el ministro París, las comunas que más requieren protección son aquellas que más tiempo han pasado en cuarentena.
y justamente son 14 comunas las principales que han pasado en cuarentena y que van a recibir este nuevo ingreso familiar de emergencia que es esperado por muchos sectores, incluso lo decían hoy, hace algunos días atrás, por ejemplo, el sector gastronómico, que vio que retrocedieron nuevamente a cuarentena y muchos empleos, muchas personas se quedaron sin ingresos bastante importantes que dependen justamente del movimiento que hay en el mes de febrero y enero por las vacaciones. Y continuamos este comentario económico con el dólar, porque tuvo una importante caída en la moneda norteamericana, cerró en 733 pesos, una caída de 13,1 pesos respecto al día viernes, respecto al cierre que había tenido el día viernes. Esto genera claramente es por las expectativas que hay respecto a Estados Unidos, que está a punto de aprobar un paquete fiscal para ir justamente a combatir el coronavirus, para ir a combatir la pandemia que ha impactado también muy fuerte al país norteamericano y que tiene que ver con 1,9 billones de dólares para ir en ayuda justamente del mercado laboral, por ejemplo, que estuvo fuertemente impactado. Además, a raíz de esta situación, muchos del mercado dejan de ver como un activo refugio al dólar, por lo que la caída tiene relación justamente con eso, y además en las mejores proyecciones económicas es otro tema que también beneficia. Sabemos que la moneda norteamericana es muy de sensaciones de lo que esté pasando en el mercado, y el avance justamente de las vacunas y también las mejores proyecciones que tiene el Fondo Monetario Internacional ayudan. A su vez, el cobre también tuvo un importante rendimiento en la bolsa de metales de Londres, un 0,89% de crecimiento, lo que por supuesto es una buena noticia para nuestro país y todas nuestras arcas fiscales. Con estas noticias terminamos el comentario de economía. Sigan en compañía del canal 24 Horas.